Hola a todos, este es el segundo video del capítulo 23 del currículo. Vamos a entrar en el tema de los sensores especiales. Hola a todos, empecemos. Vamos a empezar de inmediato con un grupo de sensores, que se utilizan muy comúnmente. Son los interruptores de proximidad. La tarea del equipo de gestión es En general, la función de un interruptor de proximidad es detectar la presencia de un objeto cercano, utilizando alguna propiedad del objeto para la detección. Esta propiedad de objetos es la forma en que podemos categorizar varios detectores de proximidad disponibles. podemos diferenciar entre los dos. En proyectos básicos de electrónica, los tipos más comunes son los sensores magnéticos y ópticos debido a su simplicidad. Los interruptores de proximidad magnéticos, también conocidos como relés de lectura, pueden detectar la presencia o la ausencia de un campo magnético, ya sea el campo magnético de un imán permanente o de un electroimán. Cuando un campo magnético está cerrado, los dos contactos que están a solo unos pocos cientos de micrómetros de distancia se tocan entre sí y el circuito se cierra. Estos dos se llaman estados abierto y cerrado. También podemos comprar interruptores que funcionan al revés, que se llaman tipos normalmente cerrados. En la práctica, generalmente algo como esto. Los detectores suelen estar en una caja de vidrio llena de gas inerte. Se utilizan comúnmente como interruptores de límite, por ejemplo, en cilindros hechos de plástico o aluminio, lo cual no afecta la detección. En estos casos, generalmente el pistón o los sellos son magnéticos, lo cual es detectado por un interruptor de proximidad magnético fuera del cilindro. Este arreglo tiene la ventaja de que el sensor está separado del interior del cilindro, y de esta manera no tiene que ser tan duradero como lo necesitaría un sensor que estuviera dentro. Porque el sensor ha bloqueado bien el entorno de trabajo. Y se puede reemplazar sin necesidad de cambiar el cilindro. Es como usar un sensor interno, y su reemplazo a menudo se puede resolver sin necesidad de cambiar la mesa de trabajo. También se pueden utilizar para detectar abrir ventanas, puertas o tapas. Los interruptores de proximidad inductivos son dispositivos activos, generan su propio campo magnético y detectan metales que entran en este campo. Por lo general, se utilizan en circunstancias especiales, como donde se necesitan dispositivos a prueba de agua o el entorno está muy contaminado. Por ejemplo, el requisito de suministro de agua o entornos muy contaminados, normas operativas. Su funcionamiento es mucho más complicado en comparación con el sensor magnético. Sin entrar en detalles, vale la pena saber que genera un campo magnético oscilante. Un espacio mágico cambiante, Los metales que entran en este campo magnético ralentizan esta oscilación e inducen un voltaje en el circuito que genera el campo magnético. Es decir, Logic Jack debería añadir a los creadores de Intelligent Festival Oscillatron. En este caso, el cambio de frecuencia es una cantidad intermedia que se convierte en una señal binaria mediante circuitos internos adicionales. Durante la conversión, se puede establecer una distancia de sondeo, que determina la distancia desde la cual el sensor puede detectar la presencia. Puedo... Sentir esta distancia. Esta distancia generalmente la establece el fabricante y no se puede ajustar. Veamos cómo funciona este sensor en la realidad. Gergo está sosteniendo un sensor inductivo completamente nuevo en su mano, que ahora está desempacando. Sí, y lo que es más, estamos en la afortunada posición de que ni siquiera tenemos que buscar la hoja de datos en Internet para demostrarlo. Ahora o más tarde, porque toda la información básica está en el empaque. Puedes ver el número de artículo que comienza con IME08 y que se puede usar entre DC10 y 30B. Y también hay un pequeño diagrama que muestra el cableado correcto. Conecta el cable azul a GND y el cable marrón a la fuente de 12B. También puedes ver en la figura que el cable negro es nuestra salida, que necesita ser conectado a una resistencia de pull-up. Ahora voy a desempacar el sensor. Solo necesito conseguir un par de tijeras usando magia. En los videos estás acostumbrado a ver un circuito preparado. Un casey para bordear el tono de bermuda en la curva del cable.
pero ahora te mostraremos el ensamblaje en su totalidad. Puedo hablar con el resto. Porque tienes que acostumbrarte a que no todo sale bien de una vez. Y podrías cometer un error durante el ensamblaje. Entonces, en el diagrama de cableado, teníamos una salida a la que voy a conectar un LED y una resistencia de pull-up. Y para simplificar, voy a usar un conector de empalme simple. Al final de la simplicidad, simplemente usaremos empalmes cortos. Son conectores con resorte, así que podremos trabajar con ellos rápidamente. Y esta es una pieza de aluminio que intentaremos detectar con el sensor. Voy a encender un poco el laboratorio. Vamos a configurar circuito. Así que el cable marrón es el voltaje de suministro. Conecté la abrazadera de línea a eso. Y hice un pequeño trozo de cable rojo para facilitar la conexión a la fuente de alimentación del laboratorio. Aquí es donde va la resistencia de pull-up. La salida del sensor está cableada al voltaje de suministro. Con la resistencia, conecto los cables en serie para que todo sea visible. Según atención, el cable negro se muestra. Esto es lo que selecciona el LED en teoría. Cuando elegimos el voltaje, Ahora puedo llevar el multímetro a la terminal. Con cuidado. ahora puedo conectar un multímetro al terminal. Y veamos la variación, pero como se comporta en todos los LED, no lo vamos a formular. El tirador. También es GND. Es diferente, pero siempre es importante, que el creador entienda por qué. Conecto a GND. LED necesita 12 EV. LED llega. Y veo que sensor está en LED. Ahora veamos qué sucede cuando un grupo aprende. Y ahora, veo que el sensor tiene un creador de LED. Que en el propio sensor también hay un LED incorporado. Ahora, veamos qué sucede cuando un grupo enseña. Espero mucho que seleccione el LED, pero si no lo elegiré mal. Sabéis que hay una diferencia de 3-4 milímetros. Y gracias a que no tuve que llegar al video de electrónica cristalina, porque pude entender la diferencia con el sensor inductivo. Gracias. Y gracias a que no tuve que llegar al video de electrónica cristalina, porque pude ver el sensor inductivo. Gracias. Después de la siguiente pregunta, veremos otro tipo de aceite, el aceite óptico. Preguntamos sobre un sensor de presencia, un sensor de luz y un fototransistor. Un fototransistor es un sensor de presencia. Un fototransistor es un sensor de presencia. Y un fototransistor es un sensor de presencia. Un fototransistor es un sensor de presencia. Y un fototransistor es un sensor de presencia. Un fototransistor es un sensor de presencia. Y un fototransistor es un sensor de presencia. Un fototransistor es un L. Y volvamos sensor de presencia. Los sensores de presencia y los sensores de luz deberían poder hacerlo, así que no hay cálculo en los troncos. Ahora vamos a ver otra pregunta. Gergo, pregunta sobre el sensor óptico reflex, TCR-T1000. El TCR-T1000 debes poner los ojos, así que en el estado de tirón no se debe contar.
Nalaslo 2. Avance. Gergo, en el año de los gadgets, se fue de la TC en los reflejos. El sensor, TCT. Esto, sí, simplemente un TCRT 1000. Aquí. Está este gran sensor. Vaya. Es una prueba. Este pequeño sensor también se puede encontrar en la lista de componentes. Gergo, ¿podrías hacerme un proyecto de cuenta con este pequeño sensor? Puede que se trate de un sensor pequeño, pero pensemos que estoy haciendo un ejemplo y le añadimos los obstáculos del laboratorio. Aquí está el sensor óptico reflexivo. Y también he mirado el LED. Muchas gracias de todo corazón. Puedes ver que cuanto más cerca pongo mi dedo del sensor, más brillante se enciende el LED. Puede surgir la pregunta de por qué necesitamos un sensor así, si ya podemos lograr la detección de proximidad con el sensor inductivo. Esto se debe a que, en esta demostración, el sensor puede detectar no solo la presencia de materiales conductores, sino también la presencia de seres vivos, como en nuestro ejemplo, Gergo. Ahora, aprendamos sobre interruptores capacitivos. Los interruptores de proximidad capacitivos tienen una superficie activa, que mide el acoplamiento capacitivo. La medición del nivel de prueba. Si acercamos un objeto a esta superficie activa, el acoplamiento capacitivo entre el objeto y la superficie cambia. Solo imagina, todo se desarrolla de manera similar a como en un capacitor. Si pudiéramos cambiar la distancia entre las dos placas, también podríamos cambiar la capacitancia del capacitor. No hay nada mejor que un sensor de proximidad capacitivo rojo y ordenado. Ellos comparten, a ellos les importa, como una SARAM, en este circuito, un TTP223, el circuito integrado hace la parte difícil del trabajo. Tiene un circuito oscilador, un circuito de detección de cambios en la capacitancia, sensorio, circuito y una salida digital fácil de usar para nosotros. La era digital salió a la... Me encanta. Además del circuito integrado TTP223. Presentado por Gergo, hay muchos otros tipos disponibles. Las aplicaciones basadas en este principio están presentes en casi todos los aspectos de la vida. Piensa en la pantalla táctil de tu teléfono, o, para dar un ejemplo industrial, la medición de los niveles de líquido en tanques. Hasta ahora, hemos visto varios principios que podemos usar para determinar la proximidad de diferentes objetos, criaturas vivas y materiales. Veamos un nuevo sensor, el interruptor de proximidad ultrasónico. Estos son muy similares a los fotodetectores, ya que ambos funcionan mediante la propagación de ondas. Estos sensores tienen un transmisor y un receptor también, pero en lugar de luz utilizan ultrasonido, que se refleja en el objeto a detectar. El ultrasonido tiene una frecuencia más alta que el sonido que podemos escuchar, generalmente entre 30 kHz y 300 kHz. La propagación de las ondas sonoras está muy influenciada por la temperatura y la humedad del aire y otros medios. En humedad y temperatura, este efecto no. Este efecto no causa ningún problema si el error es negligible, con los requisitos de precisión de la medición. Por ejemplo, si solo queremos detectar si un objeto está presente o no. Las ondas sonoras son difíciles de enfocar en una dirección determinada. El tamaño del objeto más pequeño que se puede detectar depende de su expansión. Este tipo de sensor se utiliza en todas partes. Por ejemplo, la industria automotriz depende de tales sensores para construir sistemas de asistencia de estacionamiento. Alquilar. Oh, Ahora, hemos elegido algunos sensores impresionantes. El único problema es que la lista sigue y sigue. Continúa con la lista. ¿Solo por el bien del ejemplo? Para darte un ejemplo, mira, Aquí está mi sensor piezoeléctrico favorito, también conocido como micrófono. Este sensor convierte una onda mecánica en el aire en una señal eléctrica.
El segundo es un sensor barométrico, BMP18C, que es la marca del fabricante. Convierte la presión del aire en una señal eléctrica. ¿El sensor de trauma podría caer en Hosni-Go? Este sensor se puede usar para medir la altitud en un sentido geológico, ya que la presión del aire actual depende de la altura sobre el suelo, además del clima. El SNSMQ2 es un sensor de gas que convierte el nivel de GLP, metano, propano e hidrógeno en el aire en una señal eléctrica. También hay un sensor cortador, sensor IR, un interruptor de vibración mecánica y el interruptor de decisión mecánica. Los más experimentados pueden haber notado que no hemos mencionado un sensor que utiliza el llamado efecto Hall. Hay muchos de esos sensores, así que veamos algunos ahora. Primero que nada, ¿qué es el efecto Hall? El efecto Hall fue descubierto por Edwin Hall en 1869. Si consideramos una losa rectangular de material semiconductor, en la cual la corriente fluye entre dos lados opuestos, y un campo magnético uniforme está presente entre otros dos lados opuestos, perpendicular al flujo de corriente. Entonces, se induce un voltaje entre los otros dos lados, perpendicular tanto al campo magnético como al campo eléctrico. En la figura, la inducción magnética apunta hacia arriba, y la corriente fluye de izquierda a derecha en la región. Entre los lados frontal y trasero de la losa, se puede medir el voltaje total. Ignorando la larga demostración, afirmamos que el voltaje total, U, se puede calcular usando la siguiente fórmula. Como puedes ver en la ecuación, si se conoce la inducción magnética, podemos calcular la corriente midiendo el voltaje total, o podemos calcular la intensidad de un campo magnético desconocido, usando una corriente conocida y midiendo el voltaje total. La ecuación contiene una nueva constante desconocida, llamada la constante de Hall, cuyo signo es RH. Los sensores Hall se pueden usar en muchas aplicaciones, porque es fácil medir tanto la inducción magnética o la intensidad del campo, como también la corriente con ellos. Hay 4 áreas principales de aplicación. Medición de corriente de salida lineal, medición de la intensidad del campo magnético de salida lineal, salida binaria, como un sensor Hall unipolar o bipolar. El primer ejemplo de aplicación es la medición de corriente. Los sensores de agujero son excelentes para medir corriente. Por ejemplo, integraría uno de estos en un controlador de motor para medir la corriente de fase. He estado teniendo problemas con la medición de corriente de agujero. La salida del sensor tiene una pequeña cantidad de error que depende de la dirección y la magnitud de la corriente que fluye a través de él. Este error no es constante y generalmente es insignificante. Conectado para nosotros mucho tiempo. Sin embargo, cuando mido la carga de la batería durante un largo periodo integrando la corriente a lo largo del tiempo, este error difícil de estimar se incluye en mi cálculo, lo que lleva a valores completamente erróneos con el tiempo. Tiempo. Me gusta usarlo mejor. Prefiero usar precisión basada en resistores, los llamados resistores de derivación. El ejemplo que mencionaste es una prueba perfecta de que ciertos defectos en algunos sensores pueden causar problemas graves en su uso. El error que has experimentado es un error de desplazamiento, y su valor cambia durante el uso. Y usar el llenado. En la integración utilizada para el cálculo de carga, este error se suma constantemente y resulta en un error de medición significativo. Mi problema con la medición de corriente a través de un resistor de derivación es que tienes que incluir un resistor en serie para la medición, lo que falsifica la medición de corriente porque el resistor se calienta. Si el resistor se calienta, su valor cambia. Además, si lo usas en un entorno de alta tensión, necesitas asegurarte de que haya aislamiento galvánico en el sistema. Admito que depende de la aplicación. ¿Cuál es la mejor opción? Otro tipo de sensor, el sensor de proximidad, también tiene un sensor de agujero, que contiene un imán y puede detectar materiales magnetizables en su proximidad. Tiene un sensor de agujero. Estoy listo para ir. He estado esperando este momento.
He preparado y he estado esperando con ansias la oportunidad de echar un vistazo por dentro, algo que no parece que funcione desde afuera. Y luego preparé una herramienta de corte para mirar dentro del sensor. ¿No es algo que se haga todos los días? No es una práctica común cortar el sensor porque probablemente lo destruirás. Pero estoy muy emocionado de ver qué hay dentro. Quizás haya personitas ahí dentro, midiendo con sensores de agujero y viendo si el sensor detecta metal. Tú llevas gafas y yo me pondré mis gafas de protección. Va a ser un poco ruidoso. Sé que esto es algo interesante. La carcasa del sensor está hecha de aluminio. Pero como sabemos, todo el sensor no detecta el aluminio. No engaña la medición, así es como funciona. Tengo que cortar alrededor de él varios lados. No hagas esto en casa, especialmente sin herramientas de protección. Pero, porque a muchas personas no les gustará. Ahora veamos cuán eficiente fui. Quizás podríamos haber mirado la hoja de datos para ver qué hay dentro. Pero, no creo esté en la hoja de datos. Lo que puedes ver es que está moldeado con algún tipo de resina epóxica, y ya están empezando a aparecer algunos componentes electrónicos. Y estoy seguro de que en este sensor no podremos reclamar nuestra garantía. Puedes ver los componentes electrónicos. Voy a intentar cortar la carcasa de epóxido. Apuesto a que puedo limpiarlo en 3 a 4 minutos. Es bueno porque podemos ver a simple vista qué hay en nuestro sensor. Es muy interesante que haya una pequeña placa de circuito con muchos lugares sin ningún componente instalado. Eso se deba a que el fabricante usa varios tipos diferentes con la misma pequeña placa de circuito impreso, simplemente implantando diferentes componentes una en lugar de en la otra. Júntalos. Puedo ver una resistencia de 0 ohmios, un pequeño capacitor cerámico, pero la parte esencial son los 3 componentes. Nuestro pequeño sensor de agujero de 3 patas que estábamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Y pegado. Aquí hay un cubo, que es... Sospecho que es un imán. El imán en el sensor de efecto Hall magnetiza el metal magnetizado que quieres detectar. El sensor de efecto Hall detecta esto. Y luego hay otro componente de 3 patas, que podría ser un transistor NPN, para modificar nuestra salida. Y si realmente es un imán, atraerá mis pinzas, digamos. Al seleccionar un sensor,
Es esencial considerar las condiciones en las que se va a utilizar. Los sensores de efecto Hall suelen ser muy tolerantes al ambiente, así que en los coches pueden soportar el frío y el hielo y seguir funcionando de manera confiable. Una propiedad aún más importante es que no tienen ninguna parte móvil. Muchas gracias, Kergo, por la presentación detallada. Únete a mí en el próximo video. Mientras tanto, tal vez Gergo regrese para contarnos sobre los sensores microelectromecánicos. Adiós.